Listo, ahora sí. Muy buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel. Vamos a continuar con la clase. Nos toca desarrollar la parte de ejercicios de la semana número 7, lo que corresponde a reacciones químicas. Buenas tardes, Nicole, Milagros. Nicole, buenas tardes. Shanira, buenas tardes. Bien, tenemos acá nuestro primer ejercicio. Dice, reacción química. Tenemos esta reacción química y dice, seleccione la alternativa correcta, dice, ¿no? A, la suma de los coeficientes es 9. La forma reducida es el cloro. El agente reductor es el oxígeno. El agente oxidante es el cloruro de hidrógeno. Se transfieren 2 moles de electrones por cada mol de oxígeno. Entonces, para resolver este ejercicio, bueno, como nos piden agente oxidante, agente reductor, hay que ver quién se oxida y quién se reduce. ¿Ya? Quién se oxida y quién se reduce. Rápidamente copiamos la reacción química y tenemos, acá tenemos al cloruro de hidrógeno, gas, más el oxígeno molecular gas, flechita de reacción, se forma el cloro molecular, gas también, más el agua. El agua en forma de vapor, pues, ¿no? Analizamos los estados de oxidación, quién está cambiando. Acá el hidrógeno es +1 y el cloro es -1. El oxígeno sería 0. El cloro sería 0. Y en el caso del agua, el hidrógeno sería +1, 2 por 1 es 2, y el oxígeno sería -2. ¿Qué podemos ver? El cloro pasa de -1 a 0, y si pasa de -1 a 0, se está oxidando. En esa oxidación pierde un electrón, pero como son dos átomos, pierden 2 electrones. Entonces acá multiplicamos por 2 para indicar que son 2 átomos de cloro. El oxígeno está pasando de 0 a -2. Al pasar de 0 a -2 se está reduciendo. Entonces esto es una reducción. Y en esa reducción se gana 2 electrones. Como son 2 átomos de oxígeno, acá multiplicamos por 2 y la ganancia ha sido de 4 electrones. Según el balance redox, lo que se gana y lo que se pierde tienen que ser iguales. Si se ha ganado 4 electrones, entonces se tiene que perder 4. Entonces acá hay 2 perdidos, hay que multiplicar acá por 2. Entonces multiplicamos por 2 al cloro y aquí este 2 se cambia por un 4. 2 por 2 sería 4. Listo, ahora sí. Ya sabemos quién se oxida, quién se reduce. Ahora, en la oxidación tenemos al agente reductor. El producto de la oxidación me va a dar la forma oxidada. Ya va a ser la forma oxidada. Tenemos la reducción, así que ellos deben ser, el oxígeno debe ser el agente oxidante. Y el producto de la oxidación me debe dar la forma. La forma reducida. Ahora, la transferencia electrónica ha sido de 4 electrones. Entonces podríamos afirmar que se transfiere 4 electrones. Ya se transfiere 4 electrones. O 4 mol de electrones. Entonces se transfiere 4 electrones o 4 mol de electrones. Dice acá, la suma de los coeficientes es 9. Bueno, los coeficientes van a ser 4, 1, 2 y 2. Así que la suma es 4 más 1 más 2 más 2. Me daría 9, lo cual sería verdadero, pues, ¿no? Esto es verdad. B, la forma reducida, ¿no? Dice la forma reducida es el cloro. Bueno, la forma reducida es el agua, no es el cloro. No, aquí es el agua. Esto es falso. El agente reductor es el oxígeno, ¿no? El agente reductor es el cloruro de hidrógeno. Falso. El agente oxidante es el cloruro de hidrógeno, ¿no? Es el oxígeno. Ya, esto también es falso. Se transfieren 2 moles de electrones por cada mol de oxígeno. O sea, hay una relación entre el electrón
y el oxígeno. ¿Cuál es la relación? La transferencia electrónica ha sido de 4 mol de electrones y el oxígeno que se ha utilizado es 1 nada más. Entonces, 1 mol de oxígeno. Acá dice, se transfieren 2 moles de electrones por cada. El cada es 1 mol, pues, ¿no? Por cada mol de oxígeno, no se transfieren 2 moles de electrones, se transfieren 4. Pues acá sería 4. Por lo cual también es falso. Entonces, la respuesta sería la A. ¿Ya? Entonces, al ejercicio número 1, la respuesta es la A. Seguimos. Pregunta número 2. Tenemos acá la reacción química. Determina el valor de verdad. La forma reducida es también tenemos que analizar lo mismo. ¿Quién se oxida y quién se reduce, no? Entonces nosotros tendríamos acá hidrógeno con cloro acuoso, más el aluminio sólido, flechita de reacción, aluminio cloro 3 acuoso, más hidrógeno molecular gas. ¿Más qué cosa? Más Q, que es el calor. Entonces diremos que el hidrógeno sería más 1, ¿no? Y el cloro sería menos 1. Más 1 menos 1 da 0, ¿no? Para este compuesto. El aluminio está solo. Como está solo el aluminio, su estado de oxidación va a ser 0. ¿Ya? El aluminio es 0. En este compuesto, el aluminio sería más 3, ¿no? Por el cruce en aspa. Y el cloro sería menos 1. ¿Ya? Cloro menos 1 y aluminio más 3. En el caso del hidrógeno sería 0, ¿no? El aluminio está pasando de 0 a 3. Se está oxidando. Esa es una oxidación. Así que el aluminio se convierte en el agente reductor. Y el tricloruro de aluminio en la forma oxidada. Luego tenemos el hidrógeno que pasa de más 1 a 0. Al pasar de más 1 a 0 se está reduciendo. Esta es una reducción. Y en esa reducción, él sería el agente. ¿Qué agente sería? El agente oxidante. Y el producto sería la forma. La forma reducida. La forma reducida. Entonces, de 0 a 3 el aluminio se ha oxidado, ha perdido 3 electrones. Entonces acá pierde 3 electrones. Y el hidrógeno al pasar de 1 a 0 gana 1 electrón. Pero acá tenemos una molécula. O sea, son 2 átomos de hidrógeno. Entonces hacemos un balance previo, multiplicamos por 2 acá. Multiplicado por 2 estaría ganando 2 electrones. Pierde 3 y gana 2. Pero el balance R2 dice que lo ganado y lo perdido deben ser iguales. Entonces iremos acá que a este 3 hay que multiplicarlo por 2, para que 3 por 2 sea 6. Y a este 2 hay que multiplicarlo por 3, para que 2 por 3 sea 6. Multiplicamos aquí por 2, ¿no? Al aluminio por 2. Y al hidrógeno hay que multiplicarlo por 3. Entonces acá sería 3 y 2 por 3 sería 6. Entonces este 2 cambia por un 6. Listo. La ecuación quedó balanceada. Ya la ecuación quedó balanceada. Ya la ecuación quedó balanceada. Vamos a la primera pregunta. Nos dice, la forma reducida. Bueno, la forma reducida es el hidrógeno, pero acá dice que es el tricloruro de aluminio. No, es el hidrógeno. Por eso diremos que es falso. 2. Se transfiere 5 moles de electrones por mol de aluminio. Entonces, acá lo que me están preguntando es ¿cuál es la relación entre electrón y aluminio? Entre el electrón y el aluminio, ¿en qué proporción se encuentran? Acá hemos multiplicado 2 por 3, esto me dio 6. Y 3 por 2, esto me da 6. La transferencia electrónica ha sido 6 mol de electrones. Y el aluminio, su coeficiente acá está, es 2.
¿no? 2 es su coeficiente. Entonces sería 2 mol de aluminio. Entonces le sacamos mitad a 6 es 3, mitad a 2 es 1. Entonces por cada mol de aluminio se transfieren 3 mol de electrones. Dice, ¿se transfieren 5 mol de electrones por mol de aluminio? No, no es 5, es 3. Entonces acá sería 3. Ya 3. Sería falso. 3. El agente reductor es... ¿Quién es el agente reductor? El agente reductor es el aluminio. Acá está, mira. El agente reductor es el aluminio. Pero acá han puesto que el agente reductor es el tricloruro de aluminio. No, es el aluminio. Falso también. 4. El agente oxidante. Acá tenemos al agente oxidante. Es el HCl. Claro. Sí, eso sería verdadero. Falso, falso, falso. Verdadero. Aquí está. La C es la respuesta. Entonces, a la pregunta número 2, la respuesta es la C. Ya, para la pregunta 2, la respuesta es la C. Seguimos. Pregunta número 3. Tenemos la reacción química, dice. Determina el valor de verdad. 1. Se transfieren 3 mol de electrones por mol de agente oxidante. Bien, me están pidiendo quién es el agente oxidante y los electrones transferidos. Entonces tenemos que hacer la reacción química. Establecemos los estados de oxidación. Para el caso del ácido nítrico, HNO3, el hidrógeno va a ser más 1, el oxígeno menos 2. 3 por 2, 6, menos 6, más 1 sería más 5. Entonces el nitrógeno sería 5. Acá tenemos al sulfuro de hidrógeno. En el sulfuro de hidrógeno el azufre es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Flechita de reacción, tenemos al óxido de nitrógeno. El oxígeno es menos 2 y el nitrógeno es más 2. Más el azufre. El azufre sería 0. Más el agua. Y el agua sería hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, ¿no? 2 por 1, 2, menos 2, 0. ¿Quién está cambiando? Bueno, si observamos quién cambia, sería el nitrógeno 5 que pasa a nitrógeno 2. De 5 a 2 se reduce. Esto es una reducción. En esta reducción, el ácido nítrico sería el agente oxidante. El producto de la reducción sería la forma reducida. Ahora, el azufre está pasando de menos 2 a 0. Si pasa de menos 2 a 0, se está oxidando. Eso sería una oxidación. Así que el sulfuro de hidrógeno se convierte en nuestro agente reductor. Y el producto de la oxidación me daría la forma. Así que acá tenemos la forma oxidada, que vendría a ser el azufre, pues, ¿no? La forma oxidada. Ahora, cuando el nitrógeno pasó de 5 a 2, se está reduciendo, ¿no? Hemos dicho que a eso se va a llamar reducción. Y en la reducción se gana. De 5 a 2 se ha ganado 3 electrones. Y en el caso del azufre, de menos 2 a 0, se está oxidando. Esa es la oxidación. Y en esta oxidación, al pasar de menos 2 a 0, está perdiendo. Pierde 2 electrones. Ya pierde 2 electrones. En un balance, ¿no? Se busca que lo que se gana y lo que se pierde tienen que ser iguales. Para que sean iguales hay que multiplicar por un número. A 3 hay que multiplicar por 2 y a 2 hay que multiplicar por 3. Y de esa forma ya son iguales. Entonces a la reducción hay que multiplicar por 2. Por 2 y por 2. Y a la oxidación hay que multiplicar por 3. Por 3 y por 3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 3 azufres, 3 azufres.
Los hidrógenos, 2 por 1, 2, y acá 3 por 2, 6. 6 más 2 sería 8. Acá hay 2, sería 4 por 2, 8. En el oxígeno sería 2 más 4 sería 6, ¿no? Acá hay 4 más 2 sería 6. Y 2 por 3 sería 6. La ecuación está balanceada. Hemos balanceado la ecuación. Los coeficientes van a ser 2, 3, 2, 3, 4. Primera pregunta. ¿Se transfieren 3 mol de electrones por mol de agente oxidante? Entonces acá lo que nos están preguntando es comparar el electrón con el agente oxidante, pues, ¿no? Los electrones transferidos han sido 3 por 2, 6, igual a 6. Entonces ha sido 6 mol de electrones. Y el agente oxidante es el ácido nítrico, cuyo coeficiente es 2. Sería 2 mol de agente oxidante. Le sacamos mitad, sería 1, le sacamos mitad, es 3. Entonces, se transfieren 3 mol de electrones por mol de agente oxidante. Claro, cuando dice por mol, quiere decir 1 mol, pues, ¿no? ¿Se transfieren 3 mol de electrones por 1 mol de agente oxidante? Sí, eso sería verdadero. Entonces, la primera es verdadera. Número 2, el coeficiente estequiométrico del agua es 4. Acá está, lo hemos determinado. Este coeficiente es 4 para el caso del agua. Y eso también es verdadero. La forma reducida. ¿Quién es la forma reducida? Es el óxido de nitrógeno. Y correcto, óxido de nitrógeno, verdadero. El agente reductor. El agente reductor es el sulfuro de hidrógeno. Verdadero también. Todas son verdaderas. Así que la respuesta es la D de dado. D de dado la respuesta. 3D. Muy bien, continuamos. Pregunta número 4. Dice, la reacción química determina el valor de verdad. El nitrógeno se oxida y el hidrógeno se reduce. Entonces hay que ver quién se oxida y quién se reduce, ¿no? Entonces tenemos para esta reacción química al nitrógeno que reacciona con el hidrógeno. Y eso me va a dar, ¿qué me va a dar eso? El amoníaco. Entonces el nitrógeno gas reacciona con el hidrógeno gas para darnos el amoníaco gas. Tenemos acá el estado de oxidación del nitrógeno sería 0. Del hidrógeno sería 0. Y en el caso del amoníaco, el hidrógeno trabaja con +1. 3 por 1 es 3, así que el nitrógeno es -3. Entonces el nitrógeno ha pasado de 0 a -3. Y al pasar de 0 a -3 se está reduciendo, ¿no? Esto es una reducción. Ahora, un átomo de nitrógeno pierde 3 electrones, sería -3 para un átomo. Pero acá yo veo que son 2 átomos. Hacemos un balance previo, ponemos 2. Y lo que se ha perdido es 6 electrones, ¿ya? 6 se está perdiendo. Luego tenemos el hidrógeno que pasa de 0 a +3. No, diré de 0 a +1. Y al pasar de 0 a +1 se está oxidando, ¿no? Esto de acá sería una oxidación. El hidrógeno se oxida. Y al oxidarse, pierde un electrón. ¿Ya? Ah, no, claro. La reducción implica ganancia, ¿no? Acá era ganar, que está ganando. Acá gana 6. Entonces la reducción acá es ganar. Y la oxidación significa perder. Pierde, ¿no? Entonces en la oxidación está perdiendo. De 0 a +1 ha perdido un electrón. Pierde un electrón. Pero eso sería para un átomo de hidrógeno. Acá tenemos 2 por 3, 6. Acá le multiplico por 3. 3 por 2, 6. Entonces, para 6 átomos se estaría perdiendo 6. Entonces, acá se pierde
6 electrones. ¿Por qué 6? Porque se tratan de 6 átomos de hidrógeno. Ahora sí. Lo que se ha ganado y lo que se ha perdido son iguales, 6, 6. Así que la ecuación ya quedó balanceada. 1. Ahora, en este proceso de reducción, él sería el agente. El nitrógeno sería el agente oxidante. Y en este proceso de oxidación, el hidrógeno sería el otro agente. En este caso sería el agente reductor. ¿Ya? Es el agente reductor. Ahí está. ¿Sí? Acá dice, el nitrógeno se oxida. No, el nitrógeno no se oxida, el nitrógeno se reduce. Entonces acá lo que podríamos decir es que el nitrógeno se reduce. Ya, se reduce. No se está oxidando, en este caso no se oxida, se reduce. Y por eso sería falso, pues, ¿no? 2. Es una reacción de metátesis. A ver, ¿cómo era una reacción de metátesis? Una reacción de metátesis es cuando yo tenía dos compuestos, AB más XY. ¿Y qué va a pasar con A y B? Generalmente el que está a la derecha tiene la carga negativa y el que está a la izquierda la carga positiva, negativo, positivo. Entonces, este catión busca este anión, o sea, A se queda con Y, catión con anión. Y X se queda con B, y ahí tenemos catión y anión. A este tipo de reacciones se llaman reacciones de metátesis o de doble sustitución. Dice, ¿es una reacción de metátesis? No, eso no veo acá. Lo que yo veo acá es que tengo A, se une con B y se forma el compuesto AB. A este tipo de reacción se llama reacción de adición. Ya va a ser una reacción de adición. Porque el nitrógeno que está solo con el hidrógeno que está solo se unen para formar el amoníaco. Se forma ese compuesto. Y eso sería una reacción de adición. Acá dice, es una reacción de metátesis o de doble desplazamiento o doble sustitución. No, eso es falso. No es metátesis. 3. Es una reacción no redox. Hay reducción, hay oxidación. Si quiero clasificarlo por el número de oxidación, esta sería una reacción tipo redox. Ya, va a ser tipo redox. Decir que es no redox sería falso, pues, ¿no? Eso es falso. 4. 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno producen 2 moles de amoníaco. Bueno, está hablando de la estequiometría, pues, ¿no? Entonces tenemos acá 3 moles de hidrógeno. Bueno, sí, 3 moles de hidrógeno. Y 1 mol de nitrógeno. Producen 2 moles de amoníaco. Y eso sería verdadero. Falso, 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 verdadero. La C es la respuesta. 4C. ¿Listo? Seguimos. Pregunta número 5. ¿Qué dice la pregunta 5? Dice, en la combustión, al oxidante también se le llama comburente. Un comburente es cualquier sustancia que en ciertas condiciones de temperatura y presión puede combinarse con un combustible, provocando así una combustión. Actúa oxidando al combustible y por lo tanto siendo reducido por este último. El comburente es el oxígeno atmosférico, O2, que se encuentra normalmente en el aire. Todos los comburentes tienen en su composición oxígeno disponible, ya sea en forma de oxígeno molecular o bien como oxígeno, que ceden en el momento de la combustión. Tenemos las reacciones químicas A, B y C. Determina el valor de verdad.
1. La suma de coeficientes de la ecuación química que representa la combustión completa es 13. Veamos, tenemos A, tenemos B y tenemos C. Hay 3 reacciones químicas. La reacción A es una reacción de combustión incompleta. ¿Por qué? Porque se forma monóxido de carbono. Cuando se forma monóxido de carbono, a esta reacción le vamos a llamar combustión incompleta. ¿Ya? Va a ser la incombustión incompleta. En la B, la reacción química me da dióxido de carbono, CO2. Como está dando dióxido de carbono, se le llama completa. Combustión completa. Y la C se forma monóxido de carbono. Ah, ella va a ser de combustión incompleta. Entonces la C es incompleta. La B va a ser la completa. Entonces, como dice, la suma de coeficientes de la ecuación química que representa la combustión completa es 13. Entonces, de las 3 trabajamos con B, que es la que es completa, pues, ¿no? Propano más oxígeno me da dióxido de carbono más agua. Entonces, tiene 3 átomos de carbono y acá hay 1. Multiplico por 3, 3 carbonos. Tenemos 8 átomos de hidrógeno. Aquí hay 2. Multiplico por 4. 4 por 2 es 8. 3 por 2 es 6. Y 4 por 1 es 4. 6 más 4 es 10. Acá sería por 5. 5 por 2 es 10. Los coeficientes van a ser 1, 5, 3 y 4. ¿Ya? Eso van a ser los coeficientes. ¿Qué me piden? La suma me piden, ¿no? Entonces, sumando sería 1 más 5 más 3 más 4. Tenemos 13. La suma da 13. Y eso sería verdadero. 2. A, B y C son reacciones de combustión completa. No. A no es completa. A es incompleta. B es completa, pero C no. Entonces, A y C son incompletas. Entonces, la segunda va a ser falsa. 3. El oxígeno diatómico es un comburente. Comburente. A ver, ¿qué nos dice el texto? En la combustión dice, ¿no? El oxidante también se le llama comburente. ¿Ya? En la combustión, al oxidante también se le llama comburente. Un comburente es cualquier sustancia que en ciertas condiciones de temperatura y presión puede combinarse con un combustible, provocando así una combustión. Actúa oxidando al combustible y por lo tanto siendo reducido por este último. El comburente es el oxígeno atmosférico, o sea, el O2, que se encuentra normalmente en el aire. Todos los comburentes tienen en su composición oxígeno disponible, ya sea en forma de oxígeno molecular o bien como oxígeno que ceden en el momento de la combustión. Ya está. ¿Qué nos pedían? El oxígeno diatómico es un comburente, claro, acá lo dice, ¿no? El comburente es el oxígeno atmosférico, O2, que se encuentra normalmente en el aire. Entonces, el oxígeno del aire es nuestro comburente. Y eso sería verdadero. 4. El metano es un combustible. Claro, acá lo que vamos a tener es al combustible y al comburente. ¿Ya? Entonces, viendo el texto nuevamente que nos dice acá, en la combustión al oxidante también se le llama comburente. Un comburente es cualquier sustancia que en ciertas condiciones de temperatura y presión
puede combinarse con un combustible. Entonces acá se va a combinar con un combustible, provocando así una combustión. Actúa, o sea, el comburente actúa oxidando al combustible. El comburente actúa oxidando al combustible. Por lo tanto, siendo reducido por este último. El comburente es el oxígeno atmosférico, que se encuentra normalmente en el aire. Todos los comburentes tienen en su composición oxígeno disponible, ya sea en forma de oxígeno molecular o bien como oxígeno que ceden en el momento de la combustión. ¿Ya? A ver, dice acá que decía, el metano es el combustible, claro. El oxígeno va a ser el comburente y el metano, que va a ser el metano, va a ser el combustible. El metano es el combustible y el oxígeno el comburente. Dice, ¿el metano es el combustible? Por supuesto, verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero. La E es la respuesta. ¿Qué significa oxígeno diatómico? Cuando nosotros decimos oxígeno diatómico, estamos hablando del O2. Existe también el oxígeno triatómico. Y el oxígeno triatómico es el O3. ¿Ya? El oxígeno diatómico es el O2, ¿no? La molécula formado por dos átomos de oxígeno. Y el oxígeno triatómico es una molécula formada por tres átomos de oxígeno. A este oxígeno triatómico también se le conoce como ozono, ¿no? Él también es conocido como ozono. Seguimos. Pregunta número 6. La pregunta 6 dice, reacción química determina el valor de verdad, ¿no? Tenemos magnesio más ácido nítrico me da el dióxido de nitrógeno más nitrato de magnesio más agua. El magnesio gana electrones y se oxida. Cada mol de agente reductor, por cada mol de agente reductor hay 2 moles de agente oxidante. Entonces hay que determinar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Entonces copiamos la reacción y tenemos magnesio que está solo, sería 0. En el caso del ácido nítrico, HNO3, el hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2. 3 por 2, 6, menos 1, 5, más 5. Flechita de reacción, esto me da el dióxido de nitrógeno. El oxígeno es menos 2, 2 por 2, 4, menos 4, así que el nitrógeno es más 4. Más el magnesio, paréntesis, NO3, paréntesis 2. Ahora, este 2 viene del cruce en aspa, el magnesio tiene que ser 2. ¿Ya? Entonces acá el magnesio debe ser 2. Y por acá tenemos pues que está sobreentendido que acá está la unidad y eso viene del cruce en aspa. Así que acá está el 1, entonces acá debe ser 1 menos. Dentro del paréntesis, ¿no? El oxígeno tiene un estado de oxidación menos 2. 3 por 2, 6, menos 1, 5, así que el nitrógeno va a ser 5. Luego tenemos más el agua, ¿no? Acá sería más el agua, H2. El hidrógeno sería más 1 y el oxígeno menos 2. Entonces acá sería más 1, 2 por 1, 2, menos 2, 0, pues, ¿no? ¿Quién está cambiando acá? El que está cambiando va a ser, veamos quién está cambiando. Está cambiando el magnesio al ir de 0 a 2.
se está oxidando, una oxidación. Y en esa oxidación pierde 2 electrones. La otra sustancia que cambia es el nitrógeno, que está pasando de 5 a 4. Se está reduciendo. Esa es una reducción. Y en la reducción se gana. De 5 a 4 se gana un electrón. Entonces el nitrógeno al pasar de 5 a 4 se está reduciendo. Eso es reducción. Y en esa reducción se gana un electroncito nada más. Ahora, la oxidación y la reducción implica que lo que se gana y lo que se pierde deben ser iguales. ¿Ya? Deben ser iguales. Entonces, acá a lo que se gana hay que multiplicarlo por 2. 2 por 1 es 2. O sea, acá sería 2 y acá 2. En el caso de la oxidación se multiplica por 1. Entonces acá sería un magnesio y un magnesio. Se termina de hacer el balance por tanteo, pues, ¿no? Un magnesio, un magnesio. Claro, hay un magnesio, un magnesio. Aquí tenemos 2 nitrógenos. Acá hay 2 y acá hay 2. 2 más 2 serían 4. Pero acá solo tengo 2. Así que este 2 hay que cambiarlo por un 4. Sería 4. 4 por 1 es 4 y 4 al otro lado, ¿no? 2 más 2 es 4. Para el hidrógeno, 4 hidrógenos y acá solo tengo 2. Multiplico por 2. 2 por 2 es 4. Y finalmente para el oxígeno, 4 por 3 es 12. 2 por 2 es 4 y 2 por 3 es 6. 6 más 4 es 10, más 2 es 12, ¿no? Entonces en el agua hay 2 oxígenos. Acá hay 6 y acá hay 4. 4 más 6, 10, más 2, 12. 4 por 3, 12. La ecuación está balanceada. Ya, la ecuación está balanceada. ¿Qué me preguntan? Primera pregunta. El magnesio gana electrones, pero el magnesio se está oxidando. Y si se oxida, pierde, no gana. Entonces está mal decir que gana, pues, ¿no? Entonces no sería correcto decir que gana. Pierde. Entonces esto es falso. 2. Por cada mol de agente reductor. Entonces acá está haciendo la comparación del agente reductor comparado con quién. Dice, por cada mol de agente reductor hay 2 moles de agente oxidante. Está comparándolo con el agente oxidante. Relacionando. ¿Quién es el agente reductor? Veamos. Si acá tengo la oxidación, él sería el agente reductor. Si acá está la reducción, él sería el agente oxidante. Entonces, el agente reductor, su coeficiente es como 1. Y el agente oxidante, su coeficiente es como 4. Dice, por cada mol de agente reductor, ¿no? Por cada mol de agente reductor, hay 2 moles de agente oxidante. Pero acá vemos que son 4. ¿No? Son 4. Entonces, eso sería falso. Bueno, basada en la ecuación balanceada, eso sería falso. Pero hay un segundo análisis que se puede hacer ahí. Uno podría argumentar lo siguiente. Profesor, yo veo 4 nitrógenos, pero los 4 nitrógenos no están cambiando. De los 4 nitrógenos, 2 cambian de 5 a 4, pero 2 no cambian, se mantienen constantes, 5 a 5. Entonces podríamos decir que por cada mol de agente reductor habrían 2 moles de agente oxidante, siendo más específicos, más detallado, pues, ¿no? Viendo exactamente quién es el que está cambiando. De las 4 moles de ácido nítrico, 2 van a cambiar y 2 no cambian, se mantienen constantes. Si asumo esa postura, que el agente oxidante solo son 2 y no los 4, entonces sería verdadero, pues, ¿no? Por cada mol de agente reductor hay 2 moles de agente oxidante. Y en ese caso, esto sería verdadero. Entonces acá tenemos un problema. O es verdadero o es falso. ¿Ya? Ahí tendríamos un problema. En la 3, ¿qué dice? El coeficiente estequiométrico de la forma oxidada es 2. ¿Quién es la forma oxidada? El producto de la oxidación. Esto de acá es la forma oxidada. Su coeficiente es 1, ¿no?
¿El coeficiente estequiométrico de la forma oxidada es 2? No, no es 2, es 1. Eso sería falso. Y la 4 dice, se transfieren 2 mol de electrones por cada mol de agente reductor. Entonces acá tenemos una relación de electrones versus agente reductor. Entonces los electrones transferidos 2 por 1 es 2. Sería 2 mol de electrones. Y el agente reductor sería el magnesio. Sería 1 mol de agente reductor. La relación es de 2 a 1, pues, ¿no? De 2 a 1. ¿Se transfieren 2 moles de electrones por cada mol de agente reductor? Bueno, sí, eso sí es verdadero. Acá no hay duda. Entonces, la posible respuesta sería falso, 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 verdadero. O falso, verdadero, falso, verdadero. Viendo las alternativas, tenemos falso, 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 verdadero, la C. Y falso, verdadero, no hay. Jóvenes, entonces, quien construyó esta pregunta está considerando pues el coeficiente de la ecuación balanceada. O sea, cuando he terminado de balancear la ecuación, el coeficiente del agente oxidante es 4. Lo está asociando a 4. ¿Ya? Y sería falso, pues, ¿no? Sería falso. Por eso la respuesta va a ser la C. Entonces, la C. O sea, de las dos posibles respuestas, la C, jóvenes. Ah, ya, lo explicamos. Acá lo explicamos otra vez. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos aquí el magnesio que reacciona con el ácido nítrico. Y esto forma el dióxido de nitrógeno. Más el magnesio, paréntesis, NO3,2. Más el agua. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Lo que está pasando es que el nitrógeno 5 pasa a nitrógeno 4. Entonces acá se está reduciendo. Eso hace que él sea el agente oxidante. ¿Ya? Y el magnesio está pasando de 0 a más 2, lo cual significaría que él se oxida. Eso sería la oxidación. Y el magnesio sería nuestro agente reductor. Listo. Ahora, en la oxidación, el magnesio al pasar de 0 a 2 pierde 2 electrones. Mientras que el nitrógeno al pasar de 5 a 4 gana un electrón. Pero nosotros sabemos que lo que se gana y lo que se pierde tienen que ser iguales. O sea que acá hay que multiplicarlo por 2. Entonces acá sale por 2 y acá también por 2. Y la oxidación queda multiplicado por 1. Acá sería por 1 y por 1. Listo. Entonces, como nos damos cuenta, ¿no? Nuestro agente oxidante tiene coeficiente 2 y nuestro agente reductor tiene coeficiente 1. O sea, eso es lo que está cambiando. ¿Ya? Es lo que está cambiando. Pero esta ecuación todavía no está balanceada. ¿Por qué? Porque la cantidad de átomos de nitrógeno en el reactante y en el producto no son iguales. O sea, falta hacer el balance. Además, el agua también falta balancear. Entonces nosotros decimos un magnesio, 2 nitrógenos y en el otro lado hay 4. Entonces acá está el problema del nitrógeno. Acá hay 2 átomos de nitrógeno y acá hay 2 más 2. Sería 4. Entonces, para que esté balanceado, ¿qué vamos a decir? Este 2 hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo por un 4. ¿Ya? Y al cambiar por un 4, hay 4 hidrógenos. Y acá sería por 2. 2 por 2 es 4. 4 átomos de hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno. Para el oxígeno, 4 por 3 es 12. Aquí 2 por 2, 4. 3 por 2 es 6, me da 10. Acá hay 2, sería 12. La ecuación termina balanceándose. Ahora, si nosotros analizamos aquí estos estados de oxidación, que es 4, y aquí es en el paréntesis, acá es el 3 por 2, 6, menos 2, 5, el nitrógeno es 5, nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de nitrógeno. Hay un nitrógeno que ha pasado de 5 a 4 y otro nitrógeno que se mantiene constante, 5, 5.
No sé si logras visualizarlo, ¿no? Entonces, en los reactantes hay un nitrógeno que tiene un estado de oxidación 5. Y en el producto hay un nitrógeno con estado de oxidación 4. Y hay otro átomo de nitrógeno que es 5. O sea, no ha cambiado. No ha cambiado. Entonces, la pregunta es, de los 4, acá yo tengo 4, de los 4 que tenemos acá, podríamos decir de estas 4 moles, ¿no? 2 están cambiando, pero 2 no están cambiando. Entonces, de estos 4 ácidos nítricos, yo puedo dividirlo en 2 más 2, donde voy a decir que 2 sí cambian, 2 átomos de nitrógeno, y 2 átomos de nitrógeno no están cambiando, se mantienen constantes, como 5, 5. Entonces, ¿quién es el agente oxidante? Es el que está cambiando. Entonces, de los 4, 2 están cambiando. Ellos son los agentes oxidantes, ¿no? En ese segundo razonamiento. Eso si quiero ser más específico, más detalloso en el análisis. Pero jóvenes, nosotros en forma práctica en el laboratorio no podemos hacer eso, pues, ¿no? En el laboratorio lo único que podemos hacer es medir, ¿no? O medir la concentración del ácido nítrico. Y lo debo considerar el 4, el total. Como les digo, acá ya depende mucho del constructor de la pregunta, ¿no? ¿Qué está considerando? ¿El 4 o el 2? ¿Ya? Yo estoy considerando el 4, que viene a ser de la ecuación química balanceada. Entonces, de la ecuación química balanceada, el agente oxidante tiene un coeficiente de 4. Entonces lo llevo como si fuesen los 4 que están cambiando. Pero yo ya sé que los 4 no están cambiando. De los 4 cambian solo 2, 2 de ellos. Es por eso que cuando nos preguntan a mí acá arriba la relación de agente reductor a agente oxidante, el agente reductor es una mol, pero del agente oxidante de la ecuación balanceada es 4. Ya sería 4, considerando ecuación balanceada, ¿sí? Y la relación es de 1 a 4 y no es de 1 a 2, pues, ¿no? Acá dice que es de 1 a 2. Entonces, en ese análisis, yo no puedo decir que es 2 porque me ha salido 1 acá y 4 acá. Esto debería ser 4. Y por eso digo que es falso. Pero yo sé que a veces uno puede hacer un análisis más detallado y decir, profesor, pero de los 4 moles, los 4 no están cambiando. Solo están cambiando 2. Y tiene razón, pues, ¿no? 2 más 2 me da 4. Entonces, 2 sí cambian y 2 no cambian. Entonces, el razonamiento acá es, los 2 que no están cambiando no son agentes, pues. No son agentes oxidantes porque no están cambiando. Y los 2 que sí cambian, sí son agentes oxidantes. Es por eso que el segundo razonamiento es decir que hay una mol de agente reductor proporcional a 2 moles de agente oxidante. Y este sería un segundo razonamiento. Como les menciono, esto ya depende mucho del constructor de la pregunta, ¿no? ¿Qué está considerando? ¿El 4 o el 2? ¿Ya? Entonces, viendo las claves, no hay clave que considera el 2, ¿no? O sea, decir que 2 moles son de agente oxidante. Como no hay clave, le es considerado falso, pues, ¿no? Por eso la respuesta me salió la C. O sea, me estoy basando en las claves de esta pregunta. ¿Se entendió? Claro, claro. Ahí está. No, claro, está bien, ¿no? Son detalles ya del análisis, pues, ¿no? Vamos, seguimos. Pregunta número 7. Determina el valor de verdad, dice. 1. La reacción es de descomposición y endotérmica. A ver, acá hay que recordar cómo eran los tipos de reacciones. Si yo tengo un compuesto AB y este se separa en A más B, entonces a este tipo de reacción se llamaba reacción de descomposición, ¿ya? Pero si yo tengo A, que está solo, más B, que está solo, y ellos se unen para formar el compuesto AB, entonces a este tipo de reacción se llama reacción de adición, ¿ya? Esto es una reacción de adición, también llamado de síntesis.
¿ya? O combinación. Entonces, en la primera dice, la reacción es de descomposición. Claro, yo veo acá el compuesto y luego lo veo separado. Mercurio más oxígeno. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Se ha separado. Como se ha separado, es una reacción de descomposición, lo cual sería correcto. Ahora, para saber si es endotérmica o exotérmica, ¿qué teníamos que decir? Si yo tengo un compuesto AB, no. El análisis para exotérmica, endotérmica, ¿cómo era? Si yo tengo un reactante más calor, flechita de reacción me da el producto. Cuando el calor está en la zona de los reactantes, entonces significa que la reacción es endotérmica. ¿Ya? Y si yo tengo el reactante que da el producto más calor, y el calor se encuentra en la zona de los productos, entonces esto de acá es una reacción exotérmica. ¿Ya? La reacción es exotérmica. Entonces basta saber dónde está el calor, pues, ¿no? Si el calor está en los reactantes, endotérmica. Si el calor está en el producto, exotérmica. Entonces yo veo acá el calor en la zona de los reactantes. Entonces sí es correcto decir que es endotérmica. Entonces la primera sería verdadera. 2. La reacción es de sustitución simple y redox. A ver, la parte redox. El zinc está con 0 y aquí el zinc está con +2. De 0 a 2 se ha oxidado. Así que el hidrógeno acá está con +1 y acá está con 0. De 1 a 0 se ha reducido. Hay reducción y hay oxidación. Decir que es redox es correcto. Ahora, ¿qué cosa es una sustitución simple? Claro, acá el problema es ver si es sustitución simple. Yo puedo tener el compuesto AB. Este es un compuesto. Y viene X. ¿Qué es lo que hace X? X ocupa el lugar de A. Lo desplaza, lo sustituye. X se queda con B. Y A, ahí está. Ahora A está solita, pues, ¿no? Ha sido desplazado, ha sido sustituido. Entonces dice acá, a este tipo de reacción se llama reacción de sustitución. Ya, esa es una reacción de sustitución. El zinc está ocupando el lugar del hidrógeno. Entonces acá, ¿qué ha sucedido? Que este zinc ocupa el lugar del hidrógeno. El zinc ahora está con el sulfato y el hidrógeno ha sido desplazado. Eso es una reacción de desplazamiento o de sustitución simple, pues, ¿no? Entonces la segunda va a ser verdadera. 3. La reacción es de adición irreversible y redox. A ver. Adición, óxido de sodio más agua, hidróxido de sodio. Claro, tengo dos compuestos. Este es un compuesto, este es otro compuesto y ahora tengo uno solo. Es adición, se están uniendo. Correcto. Irreversible. ¿Cómo sé que es irreversible? Vamos a saber que es irreversible porque aparece una sola flecha, un solo sentido. Y esto es correcto porque hay una sola flechita acá, mira. Entonces tú puedes observar acá que solo hay una flecha. Como solo hay una flechita, esto es irreversible. ¿Ya? Esto es irreversible. Y redox, a ver, ¿será redox? Bueno, para ver si es redox hay que ver los números de oxidación. Bueno, analicemos los números de oxidación. Tenemos acá el óxido de sodio. Acá le falta un subíndice 2, jóvenes. Acá le falta un subíndice 2. ¿Ya? Entonces hay que hacer una corrección ahí. Es sodio 2, oxígeno. Más el agua me está dando el hidróxido de sodio. Entonces, reemplazando los estados de oxidación, el sodio es +1, el oxígeno -2. El hidrógeno +1, el oxígeno -2. El sodio +1. Ahora, en el hidróxido, el OH es -1. Pero dentro del paréntesis, el oxígeno es -2 y el hidrógeno +1. El sodio no ha cambiado, es 1, 1. El oxígeno -2, -2. El hidrógeno +1, +1 y el oxígeno -2, -2.
No ha habido cambio en el número de oxidación. Entonces, decir que es redox no es correcto. Es no redox. Entonces, la número 3 sería falsa. Es falsa porque dice que es redox y no es redox. En la 4 dice, la reacción nitrógeno-hidrógeno me da amoníaco es redox. Bueno, el nitrógeno pasa de 0 a -3 y de 0 a +1. Se está reduciendo y se está oxidando. Entonces sí es redox. Sí es correcto decir que es redox. Adición, bueno, él está solo y ahora está formando un compuesto. Sí es adición. Irreversible. ¿Cómo sabíamos que es reversible? Porque aparecen dos flechas, derecha e izquierda. Entonces acá yo veo que hay dos flechitas. Uno que apunta a la derecha y otro que apunta hacia la izquierda. Entonces sí es reversible. Bueno, es redox, es de adición irreversible. Y eso sería verdadero. Ya, verdadero. Entonces la respuesta es verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ya, verdadero, verdadero, falso, verdadero. La B es la respuesta. En la pregunta 7, la respuesta es la B. Claro que había que hacer una corrección en la fórmula del óxido de sodio, ¿no? Faltaba el subíndice 2. Haciendo esa corrección, la respuesta sería la B. ¿Se está entendiendo, jóvenes? Sí, profe. Sí, dicen, ¿no? Vamos, seguimos. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. Reacción química, ¿no? Acá tenemos una reacción química. Determina el valor de verdad, dice. 1. La suma de coeficientes estequiométricos es 20. Veamos, hay que hacer el balance de la ecuación. Tenemos carbono 10, hidrógeno 22, más el oxígeno, flechita de reacción, esto me da dióxido de carbono, más agua, pues, ¿no? Entonces, 10 átomos de carbono, acá hay 1. Multiplico por 10. 10 carbonos, 10 carbonos. 22 átomos de hidrógeno. Y acá hay 2. Multiplico por 11. 11 por 2 es 22. Muy bien, entonces acá el coeficiente sería 1. Ahora, 10 por 2 me daría 20. Acá hay 1. 11 por 1 sería 11. Sumando me daría 31. Aquí tengo 2 átomos de oxígeno. O sea, para que me dé 31 tiene que ser 31 sobre 2, ¿no? Como el coeficiente es fraccionario, es una fracción, multiplico a todo esto por 2. Para que se vuelva entero, pues, ¿no? Sería 2, 31, 20 y 22. Me piden la suma. Hay que sumar y eso me daría. Pero la suma sería mayor que 20, pues, ¿no? La suma de coeficientes estequiométricos es 20. No, no es 20, pues, ¿no? Es mayor que 20. Entonces la primera es falsa. Ya va a ser falsa la primera. 2. ¿Es una reacción de combustión incompleta? Como yo puedo observar acá, se está formando CO2. Y cuando se forma CO2 es completa. Ya va a ser completa. Acá dice que es incompleta, falso. 3. La masa molar del agua es 18. Ahora, solo me estaba hablando del agua, ¿no? Como compuesto. No me hablan del agua de la reacción química. Entonces, la masa molar, claro, la masa del agua de la reacción química sería la llamada masa estequiométrica. Ya no me están pidiendo la masa estequiométrica. Me están pidiendo solo cuál es la masa molar del agua, solo el agua, no su masa estequiométrica, o sea, de la reacción química no.
Entonces, la masa molar del agua, ¿cuánto sería? Entonces, el agua tiene por fórmula H2O. O sea, su peso sería, su peso fórmula sería 1 por 2 más 16. Entonces, el peso de la fórmula sería 18. Entonces, su masa molar para el caso del agua sería 18 gramos sobre mol. Y esto es verdad. La masa molar del agua es 18 gramos sobre mol. En la 4 dice, la masa en gramos de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono es 44. Entonces acá me están hablando del dióxido de carbono. ¿Quién es el dióxido de carbono? Sería el CO2. Ya, él es el dióxido de carbono. Su peso fórmula sería carbono 12, oxígeno 16 por 2. Esto me daría 44. ¿Ya? 44. Pero ese es su peso fórmula. Su masa molar, ¿cuánto sería? Pondríamos por acá. La masa molar del dióxido de carbono sería igual a 44 gramos sobre mol. ¿Y qué significa eso? Eso significa que una mol de dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Ya? Por cada mol de dióxido de carbono hay 44 gramos de dióxido de carbono. Pero tenemos que recordar que una mol está relacionado con el número de Avogadro, ¿no? Y una mol equivale a 6 por 10 a la 23. Entonces, una mol no es otra cosa que 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? De dióxido de carbono. Y eso tendría una masa de 44 gramos de dióxido de carbono. Dice acá, la masa en gramos de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono es 44. Sí, es verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero. La D la respuesta. 8, D de dado. 8, D de dado. Su masa estequiométrica. Si me pidieran la masa estequiométrica, entonces, ¿qué sería la otra forma de preguntar por el agua? Nosotros tenemos acá 2, carbono 10, hidrógeno 22, más 31 oxígenos, y esto me da 20 dióxido de carbono, más 22 moléculas de agua. Entonces, la masa estequiométrica, para el caso del agua, ¿cuánto sería? Su masa estequiométrica viene a ser el coeficiente estequiométrico multiplicado por el peso de la fórmula. ¿Ya? Coeficiente estequiométrico multiplicado por el peso de la fórmula o la masa molar del agua, que en este caso sería 22 por el peso fórmula del agua es 18. Su masa molar sería 18 gramos sobre mol. ¿Ya? Entonces, la masa estequiométrica, como solo me están pidiendo la masa estequiométrica, bueno, acá sería el coeficiente, que es 22, esto es 22 moles. Mol se va con mol. Y me quedaría 22 por 18. 22 por 18 sería 396. 396 gramos de agua. Ya, a esto se le va a llamar la masa estequiométrica. Bueno, eso para esta reacción química. Para esta reacción química, la masa estequiométrica del agua es 396 gramos. ¿Qué es el coeficiente? Pues diremos que son 22 moles de agua, pues, ¿no? Y 22 moles de agua por la masa molar, que es 18 gramos sobre mol, me daría una masa de 396 gramos de agua. A eso lo conocemos como la masa estequiométrica.
¿Se entendió? Sí, dice, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Cuál sería la respuesta? Veamos, ya hemos marcado. Sí, la respuesta es la de dado. Seguimos. Pregunta número 9. Tenemos la reacción química y determina el valor de verdad. Dice, el agente reductor es el cobre sólido. Ajá, el agente reductor. Bueno, nuevamente determinamos quién se oxida y quién se reduce. Tenemos aquí el cobre que está solo, sería 0, más el ácido sulfúrico, y el hidrógeno sería +1, el oxígeno -2, 4 por 2, 8, 2 por 1, 2, 8 menos 2, 6. El azufre sería 6. Esto me daría el cobre SO4. El oxígeno es -2. Ah, acá estaría el problema. Claro, acá hay que saber con cuánto trabaja el cobre. Y se complicó porque el cobre es una incógnita, no sabemos cuánto es. El cobre puede ser +1 o puede ser +2, tiene dos posibles valores. O sea, aquí el cobre puede ser 1 o el cobre puede ser 2. ¿Cómo nosotros podemos saber si está trabajando con cobre 1 o está trabajando con cobre 2? Entonces, ahí lo que yo les he recomendado es memorizar al ion sulfato, ¿no? El ion sulfato. El ion sulfato es el SO4 con carga -2. Así, mira, él es el ion sulfato. Bueno, si tú ya lo conoces al ion sulfato de memoria, entonces tú tienes cobre A unido al sulfato, pero el sulfato es -2. Entonces acá tú dices A -2 igual a 0. ¿A cuánto vale? +2. ¿Te das cuenta que ya hemos determinado el estado de oxidación del metal cobre, sabiendo que el sulfato es -2? Entonces aquí el cobre va a ser +2. El cobre es 2, el oxígeno es -2, entonces 4 por 2, 8, -2, 6. El azufre es 6. Profe, ¿cómo halló el azufre? Ah, el azufre lo ha hallado así, mira. Una vez que yo ya sé cuánto es el cobre, ya sé que él es +2 y ya sé que él es -2, dentro del paréntesis el oxígeno es -2 y el azufre es X, ¿no? Así, mira, de esta forma. Entonces lo que yo hago es borrar el paréntesis y borrar esta carga de acá. Y me quedo con eso. Entonces digo acá, 2 más X, 4 por -2 -8 igual a 0. X menos 6 igual a 0, X igual a +6. Y así determiné el valor del azufre. El azufre tiene un estado de oxidación 6. Seguimos. El dióxido de azufre más el dióxido de azufre. Aquí el oxígeno es -2. El azufre sería X. 2 por 2, 4. -4. Para que te dé 0, tiene que ser +4. Pues, ¿no? +4 menos 4, 0. Y finalmente tenemos el caso del agua. Y en el agua el hidrógeno es +1. 2 por 1, 2, así que el oxígeno es -2. ¿Quién está cambiando? Está cambiando el cobre al pasar de 0 a +2. ¿Ya? Entonces el cobre es el que está cambiando. ¿Quién más está cambiando? Está cambiando el azufre al pasar de 6 a 4. Entonces podemos decir acá que el cobre al pasar de 0 a 2 se está oxidando, ¿no? Esto sería una oxidación. Ya, es una oxidación. Y en esa oxidación pierde 2 electrones. Ya pierde 2 electrones. Entonces el cobre se oxida al pasar de 0 a 2, ¿no? Y entonces está perdiendo 2 electrones. Y entonces el cobre se convierte en nuestro agente, pues, ¿no? En el agente reductor. Y acá tenemos nuestro producto, que sería la forma oxidada. Luego tenemos el azufre, que está pasando de 6 a 4. Al pasar de 6 a 4 se está reduciendo. Esto sería una reducción.
Y en esa reducción de 6 a 4, el ácido sulfúrico se convierte en nuestro agente oxidante. Y el producto de la reducción sería la forma reducida. Ya la forma reducida. Listo. Entonces tenemos al agente oxidante, que es el ácido sulfúrico, y a la forma reducida, que es el dióxido de azufre. La transferencia electrónica, ¿no? En la oxidación se ha perdido 2 electrones. Y en la reducción, al pasar de 6 a 4, se ha ganado 2 electrones. Entonces, lo que se pierde y lo que se gana son iguales. Entonces, la ecuación teóricamente debe estar balanceada. Acá sería 1 para el cobre, 1 para el cobre, 1 para el azufre, 1 para el azufre. Falta balancear el agua. Entonces, para balancear lo que falta, aplicamos el método del tanteo. Un átomo de cobre, un átomo de cobre. Balanceado el cobre, pues, ¿no? ¿No? Este es un 1, pues, ¿no? Este es un 1. Parece 2. Entonces, esto de acá es un 1, ¿ya? Ahí está. Un cobre, un cobre. Acá hay un azufre. Claro, acá hay un átomo de azufre. Ya hay un átomo de azufre. Acá hay un átomo de azufre y acá hay otro átomo de azufre. Hay 2 azufres. Entonces, este coeficiente no puede ser 1. Hay que cambiarlo por un 2. 2 átomos de azufre, 2 átomos de azufre. Ya está. 2, 2. El hidrógeno, 2 por 2 es 4. Y acá tenemos 2. Multiplicamos por 2. Y 2 por 2 me da 4. Para el caso del oxígeno, 2 por 4 es 8. Aquí tengo 4, más 2 es 6. Y acá hay 2 más. 2 por 1 es 2. Sería 8. 8, 8. La ecuación quedó balanceada. Dice acá, el agente reductor. ¿Quién es el agente reductor? Es el cobre. Claro. Es el cobre sólido, verdadero. Ya, verdadero. El agente reductor es el cobre sólido. La forma reducida. ¿Quién es la forma reducida? Es el SO2 gas. Claro, es el dióxido de azufre gas. Verdadero. 3. Se transfiere 2 mol de electrones. Bueno, aquí se ha perdido 2 electrones y se ha ganado 2 electrones. Entonces puedo afirmar que se transfiere 2 electrones. O también puedo decir que se transfiere 2 mol de electrones. ¿Se transfiere 2 moles de electrones? Claro, verdadero. 4. La masa en gramos de 3 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre es 32. Bien, acá nos están hablando del dióxido de azufre. La pregunta es, ¿quién es el dióxido de azufre? El dióxido de azufre es el SO2. De él me están hablando. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es calcular su peso. El peso de esta fórmula. Entonces el peso de la fórmula sería azufre 32. El oxígeno es 16 por 2. 32 más 32 me daría 64. Entonces el dióxido de azufre, su peso es 64. ¿Ya? Si lo llevo a masa molar, ¿cómo sería en masa molar? En masa molar yo diría, la masa molar del dióxido de azufre sería igual a 64 gramos por mol. ¿Qué significa eso? Eso significa que una mol de dióxido de azufre tiene una masa de 64 gramos de dióxido de azufre. Por cada mol de dióxido de azufre hay 64 gramos de dióxido de azufre. Eso es lo que va a significar. Pero, ¿qué cosa es una mol? Una mol indica un número de partículas, que sería el número de Avogadro. En este caso, 6 por 10 a la 23 partículas. Como tengo moléculas de dióxido de azufre, vamos a decir que una mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre. Y todas ellas serían 64 gramos de dióxido de azufre. Pero acá yo no tengo esa cantidad y lo que tengo es 3 por 10 a la 23, que sería la mitad. La mitad es 3,01 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre.
Y si es la mitad de 64 sería 32. 32 gramos de dióxido de azufre. Entonces la respuesta es 32, pues, ¿no? Dice, la masa en gramos de 3 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre es 32. Claro, es 32 gramos. Eso es verdad. Sería verdadero. ¿Ya? Es verdadera la última. Profe, ¿el número de electrones que se transfieren es igual a los moles que se transfieren? Lo que pasa, lo he hecho directo, pues, ¿no? No lo he explicado. Mira, a esta ecuación que yo he balanceado, toda esta ecuación balanceada, lo voy a multiplicar por una mol. Al multiplicar la ecuación balanceada por una mol, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una mol de cobre más 2 mol de ácido sulfúrico. Flechita de reacción, eso me daría una mol de sulfato cúprico, más una mol de dióxido de azufre, más 2 mol de agua. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He multiplicado a toda la reacción química por una mol. Y al multiplicar por una mol, el número de electrones transferidos también quedó afectado por el mol. Entonces, por eso vamos a decir que se transfiere 2 moles de electrones. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es multiplicar a toda la reacción química por mol. Y al ser afectados todos por el mol, la transferencia electrónica también es afectada por el mol. ¿Se entendió? Ah, la transferencia electrónica va de un átomo a otro átomo. El átomo que pierde los electrones es el cobre. Entonces, el átomo de cobre pierde 2 electrones. Y quien gana esos 2 electrones va a ser el átomo de azufre. Él los va a ganar. Entonces, la transferencia va del átomo de cobre al átomo de azufre. Así es la transferencia. Entonces, viendo desde el punto de vista del cobre, el cobre ha perdido 2 electrones. Y viéndolo desde el punto de vista del azufre, el azufre ha ganado 2 electrones. Entonces, la transferencia han sido 2 electrones. Eso sería si fuese un átomo de cobre y un átomo de azufre. Pero como yo lo he multiplicado por mol, entonces estamos hablando de una mol de átomos de cobre, o sea, 6 por 10 a la 23 átomos de cobre. Entonces, para una mol de átomos de cobre, la transferencia va a ser de 2 moles de electrones. Y lo va a recibir 2 moles de átomos de azufre. ¿Se entendió? Entonces, la transferencia de la reducción es aparte. No, pues, analicemos, razonemos. El átomo de cobre, 0, y el átomo de azufre, más 6. Entonces, cuando el cobre pierde 2 electrones, él se oxida. Y el azufre es el que gana 2 electrones. Entonces, él se reduce. Entonces, el cobre perdió los 2 electrones. ¿Y quién lo está recibiendo? El átomo de azufre. Entonces, el número de electrones que se gana va a ser igual al número de electrones que se pierde.
Lo que se gana es en la reducción y lo que se pierde es en la oxidación. En este caso, 2 electrones se han ganado y 2 electrones se han perdido. Son iguales. Entonces, ese número que se iguala es la transferencia electrónica. Se transfiere 2 electrones, ¿no? Para un átomo de cobre y para un átomo de azufre. Pero si a esto lo multiplicamos por mol, ¿no? Si a la reacción química, ¿no? Lo multiplicamos por una mol, entonces vamos a decir que se transfiere 2 mol de electrones. ¿Ahora sí? Ah, ya entendí, profe, gracias. Claro, la reducción y la oxidación lo que buscamos es que sean iguales los electrones transferidos, ¿no? Buscamos eso, que sean iguales, porque eso va a ser la transferencia. Pero la condición es que sean iguales, los números tienen que ser iguales. Y ahí se logra el balance redox, pues, ¿no? También de pasadita. Esa es la idea, que me entiendan, ¿no? Quizás esa era una duda y ahora esa duda ya no es duda, ¿no? Dejó de ser duda. Muy bien, continuamos entonces. Ya marcamos, ¿no? Ah, no, no hemos marcado. La respuesta en la 9, todas son verdaderas. La respuesta es la A. 9A. Ya, la pregunta 9, la respuesta es la A. Vamos, uno más. Pregunta 10. Dice, según la semirreacción en medio ácido, determina el valor de verdad. 1. Al balancear por el método ion-electrón en medio ácido, el coeficiente del agua es 2. El coeficiente del agua es 2. Ya. Vamos a hacer el balance de esta reacción, semirreacción. Dice que esta es una semi, es la mitad de una reacción. El balance de esta semirreacción en medio ácido, ¿no? Por el método ion-electrón. ¿Cómo sería eso? Sería así. Tenemos plomo, oxígeno, entonces el óxido, sólido, más el ion sulfato, acuoso. Flechita de reacción, esto me da el sulfato, sólido. Listo. Como yo tengo esta semirreacción, quiero balancearlo por el método ion-electrón. El método ion-electrón en medio ácido tiene 2 pasos a seguir. Primero, hay que hacer el balance, ¿no? El balance de masa, ¿no? El balance de masa. Y segundo, hay que hacer el balance de carga, ¿no? De carga eléctrica. Primero hay que hacer el balance de la masa. Y haciendo el balance de la masa, aquí tendríamos un átomo de plomo y acá habría un átomo de plomo. Entonces el plomo está balanceado, no hay problema con el plomo. Un átomo de plomo, un átomo de plomo. Entonces el plomo está balanceado, no hay problema con el plomo. Luego vamos por el azufre. Aquí tenemos un átomo de azufre y acá habría un átomo de azufre. Entonces el azufre también está balanceado porque hay 1, 1. No hay problema con el azufre entonces. Luego pasamos al oxígeno. Acá tenemos 2 átomos de oxígeno y acá hay 4. 2 más 4 es 6, pero acá hay 4. El oxígeno no está balanceado. ¿Qué dice el método ion-electrón en medio ácido? Cuando el átomo de oxígeno no está balanceado, o sea, faltan oxígenos, dice, donde faltan oxígenos debemos agregar, adicionar o colocar moléculas de agua. Ya hay que adicionar moléculas de agua.
Entonces acá tenemos 2 más 4 sería 6. ¿Ya? 6 oxígenos. Aquí tengo 4. Para llegar a 6 me faltan 2. Le sumo 2 moléculas de agua. Ahí está. Entonces acá sería 2 por 1, 2, más 4 sería 6. Y 4 más 2 sería 6. La ecuación por el lado del átomo de oxígeno ya estaría balanceado. Porque acá hay 2 más 4 son 6. Y 4 más 2 son 6. Pero al agregar el agua, hemos agregado átomos de hidrógeno. 2 por 2 sería 4. 2 por 2 es 4. Entonces acá hay que sumar 4 iones hidrógeno o 4 protones. 4 protones, 4 protones. Ya está. 4, 4. Ya el hidrógeno está balanceado. El oxígeno está balanceado, el plomo está balanceado, el azufre está balanceado. Hemos terminado con el balance de la masa. O sea, esta primera parte, balance de masa, ya está. Hemos terminado. Ahora hacemos el balance de las cargas eléctricas. ¿Cuáles son las cargas? Este ácido o este protón tiene carga positiva, sería más 1. Pero como son 4, acá sería más 4. El dióxido de plomo no tiene carga eléctrica, o sea, esto va a ser 0. 4 más 0 me va a dar más 4. En el caso del ion sulfato, su carga es menos 2. Más 4 menos 2 me daría más 2. Listo. Esa sería la carga en los reactantes. Ya sería más 2. Ahora, en el producto, el sulfato, ¿no? Este sulfato de plomo, plumboso, no tiene carga, es 0. Y el agua tampoco tiene carga, es 0. 0 más 0 me da 0. ¿Ya? Entonces, pero en el balance de carga buscamos que las cargas sean iguales. Yo quiero que ellos sean iguales. Entonces, para que sean iguales, ahora va a intervenir el electrón. Porque es un balance ion-electrón, pues, ¿no? Acá vamos a agregar un electrón. Y ya vamos a agregar otro electrón. 2 electrones, recordemos que los electrones tienen carga negativa. Menos 1 sería menos 2. Más 2 menos 2 me da 0, pues, ¿no? Y ya podemos decir que hemos balanceado la carga, ¿no? Las cargas es 0 igual a 0. Listo, hemos terminado con el balance ion-electrón para esta semireacción. Dice, al balancear por el método ion-electrón en medio ácido, el coeficiente del agua es 2. Y acá está, mira, el agua tiene coeficiente 2, lo cual sería verdadero. Profe, ¿por qué la carga es 0? Bueno, es porque en el producto los compuestos que tenemos no tienen carga, 0, 0, pues, ¿no? 0 es igual a 0, ¿no? Y como hemos agregado 2 electrones, acá le sumamos más 2 electrones. Como se está ganando, se gana electrones, esto de acá es una reducción. Bueno, el método pide el balance de cargas eléctricas, ¿no? Entonces yo calculo la carga eléctrica en los reactantes. En este caso me sale más 2 y en el producto me sale 0. Como no son iguales, necesito agregar electrones. Agrego electrones donde me permite cumplir con la igualdad, ¿no? Se agrega electrones donde nos permita cumplir con la igualdad. Y en este caso me conviene colocar los electrones en los reactantes, ¿ya? En los reactantes. Para que más 2 menos 2 me dé 0 y 0 es igual a 0. Claro, el otro razonamiento sería no colocar los electrones en los reactantes, sino en el producto. O sea, lo otro sería, vamos a considerar, supongamos que a mí, yo digo, no, que no sea acá, ¿no? Que no sea acá. A mí se me ocurre colocar los electrones aquí en el producto. Un electrón y otro electrón. Pero los electrones tienen carga negativa. El electrón es menos 1.
Y el electrón es -1, sus cargas son -1. -1 menos 1 sería -2. Y 0 menos 2 sería igual a -2. Más 2 no es igual a -2. Como te das cuenta, no me conviene colocar los electrones en el producto, porque nunca llegarían a ser iguales. O sea, más 2 no es igual a -2, son diferentes. Entonces, no me conviene colocar los electrones en el producto. Los borro de ahí, supongamos que lo puse ahí y me doy cuenta de que no van a ser iguales. Entonces digo, no, ahí no pueden ir. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos los electrones aquí, ¿no? Un electrón con carga -1 y un electrón con carga -1. -1 menos 1 sería -2. Más 2 menos 2, esto de acá me daría 0 y 0 es igual a 0. Ahora sí, las cargas son iguales. ¿Se entendió? Ahora, en este caso ha salido 0 el del producto y 0 el del reactante. No significa que en todos los casos va a ser 0 igual a 0. No, eso no necesariamente, ¿ah? Puede ser 2 igual a 2, 1 igual a 1, 3 igual a 3, va a depender del caso. Para este caso nos ha salido 0 igual a 0. No, en el caso, el método no habla del metal, el método habla del átomo de oxígeno. El método dice que si te faltan átomos de oxígeno, entonces vas a agregar moléculas de agua. Entonces, el método habla sobre el átomo de oxígeno. El método no nos está hablando sobre el metal. Lo que dice del metal es que la cantidad de átomos deben ser iguales. Claro, en el balance ion-electrón, en la metodología habla de agregar o adicionar moléculas de agua. Claro, yo estoy siguiendo una metodología, un procedimiento. Claro, todo esto está detallado. Yo lo he hecho en forma práctica directa, cómo se hace, pues, ¿no? Listo, creo que ya se entendió. Vamos. Segunda pregunta. ¿La semirreacción es de reducción? Sí. ¿Por qué? Porque se ha ganado 2 electrones. Y si el proceso gana electrones, es una reducción. Verdadero. ¿Se pierde 2 mol de electrones? No. En este caso no se ha perdido, se ha ganado. No es correcto decir que se pierde. Se gana. Falso. 4. La relación moles de iones hidrógeno. Me piden qué relación hay entre el ion hidrógeno y moles de electrones es, y comparado con los electrones, ¿cómo está esa proporción? Los iones hidrógeno, su coeficiente es 4, entonces serían 4 mol de iones hidrógeno. Y de los electrones son 2 electrones, o sea, serían 2 mol de electrones. Mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. La relación es de 2 a 1, lo cual sería correcto. Y eso sería verdadero. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. La respuesta es la D. Seguimos, siguiente ejercicio. Este fue el 10, ¿no? Ejercicio 11. Según la semirreacción en medio ácido, ¿no? Acá tenemos una semirreacción en medio ácido, determinar el valor de verdades, ¿no? Tenemos el SO3 con carga -2, que cambia a SO4 con carga -2. Entonces, haciendo el balance, nosotros decimos, un átomo de azufre, un átomo de azufre. 3 átomos de oxígeno, 4 átomos de oxígeno. Entonces ahora falta oxígeno en el lado de los reactantes. Entonces le voy a sumar una molécula de agua.
Entonces acá tendríamos un átomo de oxígeno y 3 átomos de oxígeno. Me darían 4. Y acá hay 4. Balanceado el oxígeno. Pero hemos agregado hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno. Entonces acá se suma 2 iones hidrógeno. Listo, hemos terminado el balance de masa. Balance de carga. El agua no tiene carga eléctrica, 0. Este ion, este oxoanión, tiene una carga de -2. 0 menos 2 me daría -2. Aquí el sulfato tiene carga -2. Y 2 iones hidróneo sería +2. -2 más 2 me daría 0. Ah, yo busco que sean iguales. -2 y 0 todavía no son iguales. Entonces yo quiero que sean iguales. Para que sean iguales, debo agregar acá más un electrón. ¿No? Y recordemos que el electrón tiene carga negativa, pues, ¿no? Más otro electrón. Y recordemos que el electrón tiene carga negativa. -1, acá sería -2. Y 0. Entonces, eso sería igual a -2. -2 es igual a -2. Ya la ecuación está balanceada, pues, ¿no? Entonces, acá se han agregado 2 electrones. Como el electrón está en el lado de los productos, significa que se pierde. Se pierde 2 electrones. Y si se pierde, esto de acá sería una oxidación, ¿no? En la oxidación se pierde electrón. Al balancear por el método ion-electrón en medio ácido, el coeficiente del agua es 1. Claro, acá el coeficiente del agua es 1, eso es verdad. La semirreacción es de oxidación, correcto, porque se han perdido electrones, verdadero. La relación estequiométrica agua-electrón. Me están pidiendo comparar el agua comparado con el electrón. En el agua el coeficiente es 1, sería 1 mol de agua, y los electrones transferidos han sido 2. Bueno, en este caso, 2 electrones que se pierden, pues, ¿no? La relación es de 1 a 2, lo cual sería correcto, verdadero. El ion trioxosulfato 4 es el SO4 2-. A ver, el ion trioxosulfato 4. Entonces, nosotros ponemos acá el SO4 con carga -2. El oxígeno sería -2, el azufre sería X. X menos 8 igual a -2. X es igual a 8 menos 2. X sería igual a 6. Si es 6, es el número romano 6 a usar. ¿Qué han puesto acá? El ion trioxosulfato 4. Ah, no, no es él. No es él. Entonces, el SO3, claro, tenemos el SO3 con carga -2. El oxígeno -2, el azufre es X. X menos 6 igual a -2. X igual a +4. El número romano a usar es 4. Entonces, de él están hablando, ¿no? Él es el ion trioxosulfato 4. ¿Ya? De él están hablando. No es el SO4, ¿no? No es el SO4. Es el SO3 con carga -2. Entonces, la cuarta es falsa. 3 verdaderas, una falsa. La B es la respuesta. 11B. ¿Listo? Seguimos. Pregunta número 12. Dice, según la ecuación iónica, determina el valor de verdad. Al balancear por el método ion-electrón en medio ácido, la suma de coeficientes es 20. Veamos, ¿qué tenemos acá? El cobre reacciona con el ácido nítrico. Ahora, el ácido nítrico hay que ionizarlo, ¿no? Hay que ionizarlo. Acá voy a romper el enlace y voy a formar un catión y un anión, ¿ya? En el caso del ácido nítrico, los enlaces son covalentes. Entonces tengo que romper un enlace de tal forma que se forme un catión y un anión. El catión va a ser el ion hidrógeno y el anión va a ser el NO3 con carga negativa. Listo. He formado el anión, que es el ion nitrato. Y esto de acá va a formar el cobre +2 más el óxido de nitrógeno. Entonces, ¿quién está cambiando acá? El que está cambiando es el cobre. El cobre está pasando de cobre 0 a cobre +2.
Entonces yo diré cobre 0, que se convierte en cobre más 2. Balance de cargas, masa 1, 1, está balanceada la masa. Acá habría que agregar 2 electrones. Más 2, menos 2, acá me daría 0. Y 0 sería igual a 0. ¿Ya? En el caso del cobre ya está balanceado. Como acá los electrones aparecen en el producto, se pierden. Entonces, esto representa la oxidación. La otra sustancia que está cambiando viene a ser el NO3, el nitrato que se convierte en óxido de nitrógeno. Entonces, aquí yo diré acá que el nitrato se está convirtiendo en óxido de nitrógeno. Acá tenemos un átomo de nitrógeno y acá hay un átomo de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno está balanceado. Acá hay uno y acá hay uno. Un átomo de nitrógeno, un átomo de nitrógeno. Ahora, observamos al átomo de oxígeno. Hay 3 oxígenos y en el otro lado hay 1. Entonces, faltan 2 oxígenos. Le sumamos acá 2 moléculas de agua. Entonces, ahora sí podemos decir que acá hay 3 átomos de oxígeno y acá hay 1 y acá hay 2, ¿no? Acá hay 1, 2 por 1 es 2, más 1 es 3. 3 oxígenos, 3 oxígenos. Los hidrógenos, 2 por 2 es 4. Entonces acá hay que sumarle 4 iones hidrógeno. Ya 4 iones hidrógeno. El balance de masa ha terminado. Balance de cargas eléctricas. La carga que tiene acá es más 4 y la carga que tiene acá es menos 1. Más 4 menos 1 sería más 3. Aquí la carga del óxido de nitrógeno es 0. El agua no tiene carga, es 0. 0 más 0 me da 0. No son iguales, ¿no? 3 no es igual a 0. Entonces debo agregar electrones. Un electrón y otro electrón. Menos 3 más 3, 0. 0 es igual a 0. Entonces hemos agregado 3 electrones aquí. Está ganando. Y si gana, esto es la reducción. Listo, ya tenemos la oxidación y tenemos la reducción. ¿Qué hacemos ahora? Recordemos que los electrones que se pierden y los electrones que se ganan, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Y no lo son, mira. En la oxidación se ha perdido 2 electrones. Y en la reducción se ha ganado 3 electrones. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Debo multiplicar a este 2 por 3. Y a este 3 debo multiplicar por 2. Entonces el cobre está siendo afectado por 3, ¿no? 3 cobres. Entonces acá iría en el balance 3 cobres, 3 cobres. El 2 está afectando al nitrato. Son 2 nitratos. Entonces acá hay que multiplicar por 2 y acá también por 2. El agua sería 2 por 2, 4, ¿no? Entonces acá este 2 multiplica al 2 de acá y sería 2 por 2, 4. Entonces acá se suma 4 moléculas de agua. El 2 también afecta al hidrógeno. 2 por 4, ¿no? Aquí este 4 de acá ha sido afectado por el 2 y sería 4 por 2, 8. Entonces tendría acá 8 iones hidrógeno. Pero acá yo había ionizado y ya tengo 2 hidrógenos, ¿no? Acá puedes observar que ya tengo 2 hidrógenos. Para llegar a 8, entonces este 8 lo divido en 2 hidrógenos más 6 hidrógenos. 2 ya lo usé en el ácido nítrico. Me faltarían 6, entonces se le suma acá 6 iones hidrógeno. Ahora sí, la ecuación ya está balanceada. Los coeficientes serían 6, 3, 2, 3, 2, 4. Veamos. Dice, al balancear por el método ion-electrón en medio ácido, la suma de coeficientes es, bueno, la suma sería 6 más 3 más 2 más 3 más 2 más 4. 6, 3, 2, 3, 2, 4. ¿Cuánto me da la suma? Sería 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más 4 es 20, lo cual sería verdadero.
Luego tenemos número 2, dice, se transfieren 6 moles de electrones. ¿Cuánto ha sido la transferencia? Aquí este 3 ha multiplicado a este 2. Y 3 por 2 es 6. Y este 2 ha multiplicado a 3. Y 2 por 3 es 6. Se transfieren 6 electrones o 6 moles de electrones, lo cual sería verdadero también. 3. El cobre se oxida. ¿Qué está pasando con el cobre? Pasa de 0 a más 2, se oxida, sí. El cobre se oxida. Y gana 2 electrones. No, cuando se oxida no está ganando. La oxidación implica pérdida de electrones. Está perdiendo. Entonces lo que está mal acá es decir que gana. No gana, pierde. Por lo cual sería falso. 4. Por cada mol de cobre, entonces acá estaba relacionando el cobre, se transfieren electrones. Me piden comparar cobre con electrones. De la ecuación balanceada, el cobre tiene coeficiente 3. Entonces sería 3 mol de cobre. Y del balance, la transferencia electrónica ha sido 3 por 2, 6. Ha sido 6 mol de electrones. Entonces la relación es de 3 a 6. O puedo sacar tercia 1, tercia 2, de 1 a 2. Por cada mol de cobre, o sea, por cada mol que está indicando una mol, pues, ¿no? Por una mol de cobre sólido se transfieren 2 mol de electrones, lo cual sería verdadero. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. La D, la respuesta. 12 D de dado. 12 D de dado. Ah, todavía no llegamos ahí. Falta todavía. Falta, no hemos llegado a la desintegración todavía. Ah, ¿qué? ¿Ya no hay tiempo? Ah, verdad, tiene razón. Ya queda pues 5 minutos, ¿no? Bien, vamos a acelerar el paso. Ya hemos marcado, ¿no? La D. Pregunta número 13 dice, determine el valor de verdad. 1. Los cambios en el núcleo de un átomo pueden dar como resultado la transformación de un elemento en otro, por la emisión de una partícula alfa o beta, mientras que producto de la emisión de rayos gamma, el átomo solo reduce su energía. Claro, los alfa y beta van a hacer cambios, pues, ¿no? En cambio, el gamma mantiene al átomo. Es el mismo átomo, pero la única diferencia es que la energía va a ser menor, pues, ¿no? Eso es correcto. Dice, los cambios en el núcleo de un átomo pueden dar como resultado la transformación de un elemento en otro. Por la emisión de una partícula alfa, claro, en un alfa se van 2 protones con 2 neutrones. Cambia el núcleo, cambia su identidad. O beta, claro, la emisión beta también cambiaba la identidad del núcleo. Era otro, ¿no? El que aparecía. Mientras que producto de la emisión de rayos gamma, el átomo solo reduce su energía. Claro, cuando había una emisión gamma, lo único que estaba variando era la energía. El elemento era el mismo. Entonces, la primera es verdadera. La segunda, la radiación gamma no tiene carga, tiene un alto poder de penetración y no tiene masa, es solo energía. Claro, la radiación gamma se considera energía nada más, y eso es verdadero. 3. La emisión beta es un haz de electrones que se representa como beta menos 1, 0, la cual se forma producto de la ruptura de un neutrón en un electrón y un protón. Claro, si nosotros tenemos aquí un neutrón y este neutrón cambia, se convierte en un protón. Más, ¿qué cosa? Un electrón. Como no se sabía qué cosa era esto, a esto le van a llamar los rayos beta. Los beta vienen a ser electrones, pues, ¿no? Y estos electrones se generan en el núcleo del átomo, donde los neutrones dejan de ser neutrones y cambian para ser protones. Dice, la emisión beta es un haz de electrones que se representa como beta menos 1, 0, la cual se forma producto de la ruptura de un neutrón en un electrón y un protón. Sí, eso es verdad. 4. En una descomposición radiactiva, al emitir una partícula alfa, el valor de A disminuye en 4 unidades. Claro, recordemos que un alfa viene a ser un núcleo de helio. Un núcleo de helio. Significa que hay 2 protones con 2 neutrones. Entonces, el núcleo
por ejemplo, del uranio 235, significa que acá hay muchos protones y muchos neutrones también. Pero ¿qué pasa si él emite un rayo alfa? Entonces, ese núcleo pierde 4 nucleones, o sea, 2 protones con 2 neutrones. Se convierte en 231. De lo que era 92 se convierte en 90, más el rayo alfa, 24. Entonces, ¿qué ha pasado con el número de masa? El número de masa está disminuyendo en 4 unidades. Entonces, este número de masa, que era 235, ahora es A menos 4. ¿Pero por qué le restamos 4? Porque del núcleo de ese átomo están saliendo 2 protones y 2 neutrones. ¿Ya? Y dice acá, en una descomposición radiactiva, al emitir una partícula alfa, el valor de A disminuye en 4 unidades. Eso es verdadero. Todas son verdaderas. La A, la respuesta. 13A. Seguimos. Pregunta 14. El valor de X es, ¿qué tenemos acá? Tenemos X neutrones. Queremos determinar cuántos neutrones son. Entonces, en este caso voy a trabajar con el número de masa. Voy a decir 238 más 1. Entonces, acá este 1 que está en la parte superior está en la ubicación del número de masa. Eso va a ser igual a 140 más 90 más X por 1 sería X. 239 es igual a 140 más 90. 9 más 4, 230 sería, pues, ¿no? 9 más 4, 13, 230 más X. Vas a restar, 9 es igual a X. La respuesta es la C. 14C. 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 15. Determine la secuencia correcta de emisiones. Yo puedo observar acá de 83 está pasando a 84. Ha sumado 1. Y de 214 a 214 sigue siendo el mismo número de masa. Cuando el número de masa se mantiene constante y el Z aumenta en una unidad, esto de acá es una emisión de tipo beta. De 214 a 210 ha disminuido en 4 y de 84 a 82 ha disminuido en 2. Esta emisión va a ser alfa, beta alfa. La respuesta es la A. Nada más, sí, nada más. Tienes que ver si la masa se mantiene constante y el Z aumenta en 1, es un rayo beta o una emisión beta. Y si la masa disminuye en 4 y el Z disminuye en 2, es un rayo alfa o emisión alfa, pues, ¿no? 16. El valor de Z es, ahora vamos a trabajar con los Zetas. Entonces, aquí el Z es 98. Entonces voy a decir 98. Acá está la flechita, va a ser igual. Entonces la flechita va a ser como una igualdad. A 54 más Z. Y acá 4 por 0. Y 4 por 0 me da 0, pues, ¿no? Sería 98 menos 54 es igual al valor de Z. ¿Cuánto es 98 menos 54? Eso me va a dar 44. ¿Ya? Esto me va a dar 44. 44 es el valor de Z. Entonces, en la 16, la respuesta es la E, pues, ¿no? La E. 16E. 16E. 17. El valor de A. Acá tenemos que el valor de A para el uranio es 235. 235 más el 1 que está en la parte superior, 1. La flechita va a ser como una igualdad. Va a ser igual a A más 90 más 2 por 1. Acá es 2 por 1. 236 es igual a A más 90 más 2 sería 92. Entonces, el valor de A, ¿cuánto sería? Hay que restar 236 menos 92. Y eso me da 144. 144. Claro, hay 2 neutrones, pues. Entonces me está hablando que hay 2 neutrones. Es como decir más un neutrón, 1, 0, más un neutrón, 1, 0.
También lo puedo poner como más 1, más 1. Son 2 neutrones. Ah, solo estoy considerando el número de masa, el de arriba. O sea, en este análisis decimos que la sumatoria del número de masa es igual al sumatoria del número de masa. Y los neutrones están relacionados con la masa, no contribuyen con masa. El 0 que está en la parte de abajo está referido a los protones. Los neutrones no contribuyen con protones. Por eso 2 por 0 sería 0. Contribución de protones 0. Entonces la respuesta es 144. La B es la respuesta. 17B. 18. En la pregunta 18 dice, el ácido nítrico reacciona con el hierro para producir una sal oxisal, un gas de color pardo, y agua. Luego de balancear la ecuación química, determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El ácido nítrico es el agente oxidante. Bien, el nitrógeno acá está con 5. Y acá el nitrógeno está con 4. De 5 a 4, ¿qué ha pasado? Se está reduciendo. Así que él va a ser el agente oxidante. ¿El ácido nítrico es el agente oxidante? Sí, verdadero. Con esa primera nomás ya hemos eliminado, esta no puede ser respuesta y la D tampoco puede ser respuesta. 2. El hierro se oxida. Vamos a ver qué pasa con el hierro. Está en 0 y acá está con más 3. Está pasando de 0 a 3. Está en una oxidación. Entonces el hierro al pasar de 0 a 3 se oxida. Correcto, el hierro se oxida. Al ganar 3 electrones, no, pero una oxidación significa que pierde 3 electrones en este caso. Ganar no, perder es, pues, ¿no? Falso. Entonces tenemos verdadero o falso. No podría ser la A, podría ser la C, y verdadero o falso no puede ser la E, porque todas son verdaderas acá. Entonces la respuesta es la C. Ya, la C. 18C. Bueno, jóvenes, ya no me alcanza tiempo, ya me pasé. Así que les doy las claves de lo que falta. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ¿no? 19, la respuesta es la C. 20, la respuesta es la D. 21, la respuesta es la D. 22, la respuesta es la E. 23 es la A. 24 es la E. 25 es la B. 26 es la B. 27 es la E. 28 es la A. 29 es la A. 30 es la E. 31 es la D de dado. Y la 32, la A. Ya 32 es la A. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.